Vamos a pasar a nuestro último tema, que es la parte de seguridad en las actividades de izaje. Esto es cuando nosotros vamos a trasladar equipos, vamos a cargar equipos, cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son las reglas de seguridad que nosotros debemos cumplir. Vamos a ver el ejemplo de un procedimiento seguro de trabajo que se nos recomienda seguir en el caso de que nosotros tengamos que amarrar o izar cargas para poder manipularlas, ¿verdad? Entonces, esta parte también es parte que se lleva a cabo en cualquier centro de trabajo. De repente tenemos que hacer la modificación en alguna área, mover algún tanque de posición, entonces tenemos que levantarlo con una grúa, con un montacargas, ¿verdad? Con alguna plataforma. Entonces, todo esto nosotros debemos de conocerlos. ¿Cuál es el objetivo general de esta plática? Pues conocer o recordar, como siempre lo hemos visto, las normas de seguridad en las tareas de izaje de cargas y sobre todo las tareas de izaje de cargas mecánicas, ¿verdad? Y recuerden, todo esto es con el objetivo de conservar la integridad de las personas y de las instalaciones. O sea, esto que hemos revisado durante estos 3 días, bueno, pues se trata primero de conservar nuestra integridad y después de conservar la integridad de las instalaciones y de los equipos que están a nuestro cargo. ¿Qué vamos a revisar en esta plática de seguridad en el izaje de cargas mecánicas? Bueno, pues primero, ¿qué es un izaje mecánico? ¿Verdad? Tenemos que conocer qué es un izaje o tenemos que recordar qué es un izaje. Después lo que vamos a ver son los riesgos asociados a las tareas de izaje de cargas. Todos los riesgos, así como vimos los riesgos en la construcción, aquí también vamos a ver los riesgos asociados a las tareas de cargas, algo lo que se conocen como los triángulos de seguridad, o sea, cómo debemos de comportarnos nosotros, ¿verdad? Los elementos de izaje, qué características deben de tener y algunas recomendaciones que se nos hacen. Sobre todo, como comentaba, vamos a ver un procedimiento seguro de trabajo. Es un ejemplo, no quiere decir que este procedimiento ya es lo que nosotros siempre tenemos que hacer, pero por lo menos tiene los puntos básicos, los puntos claves que nosotros debemos seguir en el momento de estar manipulando cargas. Entonces, ¿cómo prevenir un accidente en los trabajos de izaje de cargas? ¿Verdad? Esto es bien importante. ¿Cómo prevenir un accidente? Y lo primero que debemos saber es de qué estamos hablando, ¿verdad? Nos dice que el izaje de cargas mecánicas es una operación, ¿verdad? Con muchos factores de riesgo. Estamos levantando pesos muy elevados, con equipos que tienen partes móviles, con equipos que tienen partes metálicas, y nosotros sabemos que los fierros y los cables no tienen palabras de honor. Entonces, estas tareas de izaje de carga pues no son otras cosas más que el movimiento que nosotros le vamos a dar a ciertos objetos para colocarlos en alguna posición específica o para moverlos de algún lugar determinado. Entonces, la tarea de izaje no es otra cosa más que el levantamiento que nosotros debemos de hacer de ciertas cargas para darles un lugar en específico o para provocar algún movimiento en la posición que estos guardan. Que nosotros, ¿verdad?, debemos cuidar en la seguridad en los procedimientos de izaje de carga. ¿Y por qué lo debemos de hacer? Bueno, primeramente nosotros debemos de cuidar la seguridad en el izaje porque esto nos va a garantizar primeramente el bienestar de los trabajadores. Si nosotros hemos observado, todas las normas primeramente se enfocan en la seguridad que nosotros como trabajadores debemos tener.
Incluso si recuerdan, NFPA 70E dice, el objetivo principal es que todos por la noche regresen a casa, ¿verdad? Que los colaboradores regresen a su casa tal como salieron. Entonces, nosotros el objetivo de que estemos trabajando de forma segura, primeramente es el bienestar de los trabajadores. Recuerden el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar social. Son esos tres tipos de bienestares en los cuales nosotros debemos de estar inmersos o debemos de estar metidos o debemos de tener el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar psicosocial. También nosotros al seguir estas medidas de seguridad, pues lo que vamos a hacer es ampliar la vida útil de nuestros equipos, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo. A veces dicen, es que la grúa es para 100 toneladas, ¿ok? Eso es específicamente para lo que fue diseñada la grúa, para 100 toneladas. Pero tú no debieras cargarla a 100 toneladas. Y voy a poner este ejemplo. Yo creo que muchos de ustedes tienen automóvil, ¿verdad? Tienen carro. Y ustedes se suben al carro y ven el velocímetro. Y dicen, ¡ay, 220 kilómetros por hora! ¡Wow! Dicen, no, pues 12 ahorita llego a mi casa de volada. Y salen de su centro de trabajo, del lugar, y agarran la autopista y todo el tiempo a 220 kilómetros por hora. ¿Verdad? Y al otro día 220 kilómetros por hora. Y al otro día 220 kilómetros por hora. Pues difícilmente el carro va a tener una vida útil muy amplia porque estamos llevándolo al máximo, ¿sí? Lo estamos llevando al máximo. Cuando nosotros llevamos a nuestros equipos al máximo, lo que estamos haciendo es reduciendo la vida útil de cada uno de ellos. Ustedes saben, por ejemplo, el caso de los aceros. ¿Qué es un acero? Pues es una aleación de fierro o de hierro más carbón. Mientras más carbón tenga, el acero se vuelve más duro, ¿vale? Se vuelve más duro, no más resistente, más duro. La resistencia se la van a dar otro tipo de materiales. Pero mientras más carbón haya, el acero se vuelve más duro. Entonces, pero por muy duro que sea este acero, pues tiene un límite, ¿verdad? Algo que en los materiales se llama límite elástico. ¿Qué es esto del límite elástico? Bueno, pues el límite elástico es como cuando ustedes estiran una liga, ¿verdad? Estiran la liga, la sueltan y la liga vuelve a su tamaño original. O un resorte, ¿verdad? Y vuelven a estirarlo y lo sueltan y vuelve a su tamaño original. Pero de tanto que ustedes lo están estirando, pues lo están llevando al límite. Entonces llega el momento en que ustedes estiran la liga y la liga ya se quedó estirada. Entonces ahí ya rebasamos el límite elástico. En los materiales, en las mecánicas sucede lo mismo. Nosotros llevamos a los equipos a un límite, a otro límite, otro límite, otro límite, hasta que llega el momento en ¡pum!, se dañó. Después del límite elástico sigue el límite plástico, que es cuando la pieza o la liga en este caso ya se quedó deformada. El problema es que la curva va en el límite elástico, llega al límite plástico y enseguida viene el punto de ruptura. O sea, sube elásticamente, llega al límite plástico, llegó a su límite plástico y después viene instantáneamente el punto de ruptura. Por eso nosotros debemos de seguir las medidas de seguridad que nos dan los fabricantes de los equipos para no rebasar, esa límite, y que entonces de repente nosotros estamos cargando, levantando algo y como nunca revisamos nuestros cables, como nunca revisamos nuestras eslingas, pues posiblemente estos elementos ya hayan llegado al límite plástico, ya tengan deformaciones. ¿Cuál es el siguiente punto? El punto de ruptura, y nada más vemos como la carga ¡pum!, se cayó. ¿Por qué? Porque se reventó el cable. Pues ¿qué pasó? Nosotros llevamos al límite.
Cuando nosotros trabajamos con seguridad, entonces estamos cuidando la integridad de los elementos mecánicos y eso nos va a brindar mayor seguridad a cada uno de nosotros. También bien importante, organizar los tiempos. Cuando nosotros vamos a hacer movimientos de elementos, cuando vamos a mover cargas, es bien importante organizar los movimientos. ¿Por qué? Porque de repente nos dicen, ¿sabes qué? Es que yo quiero que saques ese tanque, pero lo vas a hacer en la noche, en el tercer turno. Ok, a lo mejor yo tengo 7 horas para mover ese tanque, no tengo las 8 o las 9 que dura el turno. ¿Por qué? Porque tiene que haber una preparación y después tiene que haber una limpieza. Entonces yo tengo que organizar muy bien mis tiempos para hacer esas maniobras. Y eso también se llama trabajar con seguridad. ¿Sí? El ser organizado, el planear también se llama trabajar con seguridad. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales factores de riesgo en las tareas de izaje. Así como vimos los principales factores de riesgo en una construcción, que decíamos que pues algunos de ellos derivaban en un accidente, que algunos de ellos derivaban en una enfermedad, en riesgos ergonómicos. También dentro de las tareas de izaje nosotros tenemos riesgos que siempre van a estar presentes y que nosotros tenemos que minimizar, ¿verdad? Y estos riesgos específicamente se refieren a 3 factores. El factor humano, que vamos a ver que de nuevo es el principal causante de accidentes en las tareas de izaje. Y aquí las normas son un poquito más severas con nosotros como seres humanos porque nos dicen cosas muy específicas. Por ejemplo, ¿eres bueno para operar la grúa? ¿Eres bueno para operar el montacargas? Sí. A ver, demuéstramelo. Pues agarran la tarima y dan vueltas y giran y hacen y frenan y... no eres bueno. ¿Por qué? No estás siguiendo las normas de seguridad, ¿verdad? O sea, eres bueno para conducir, pero no eres bueno para el trabajo de un montacarguista. Lo mismo en las grúas, ¿verdad? De repente, no, ahorita lo hacemos rápido y levantan y bajan y mueven sin seguir todas las normas de seguridad. Entonces, eres bueno para manipular la grúa, pero no eres seguro en la manipulación de la grúa. Entonces, aquí a nosotros nos identifican 3 factores de riesgo: el factor humano, el factor del material y el medio ambiente. ¿Sí? El medio ambiente aquí en las tareas de izaje y sobre todo cuando son al aire libre, cuando son en intemperie, ahí también nos identifican este riesgo. Y aquí viene el porcentaje, ¿verdad? Errores humanos. Nos dicen que los errores humanos son los causantes del 86% de los accidentes en las tareas de izaje. Y normalmente este error humano es a causa de 2 factores. Exceso de confianza. Ya lo he hecho 5,000 veces, por lo tanto ya soy experto. Y se nos olvida que nosotros cada vez que hacemos una tarea tenemos que hacer un análisis de riesgo. En las 5,000 veces que lo he hecho no se presentaba un factor determinado y al 5,001 se presentó. Yo no me di cuenta, entonces es un factor humano. Vamos a ver que incluso más adelante que el daño de un cable en un proceso de izaje está catalogado como un error humano y vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, el 86% de los accidentes en las tareas de izaje son relacionados a el factor humano, por falta de conocimiento, por falta de habilidad o por exceso de confianza. ¿Sí? Dicen en mi pueblo, la confianza mató al gato. Segundo factor, fallas mecánicas. A este tipo de fallas se les atribuye el 6% de los accidentes, ¿verdad? Fallas mecánicas.
se rompió el cable, ¿verdad? Aunque vamos a ver que hay factores que determinan por qué se rompe el cable. Híjole, se rompió el gancho. Algún seguro, algún perno se reventó, ok, fallas mecánicas, pero ya explicamos, las fallas mecánicas normalmente van a ser por falta de inspección, porque ya rebasamos el límite elástico, llegamos al límite plástico y lo siguiente es el punto de ruptura, ¿verdad? Por eso tenemos que seguir los mantenimientos, los cambios periódicos de los elementos que nosotros utilizamos para las tareas de izaje. Y el tercer factor son las condiciones o las situaciones ambientales. Está lloviendo, está muy húmedo, hay mucha neblina y no tenemos buena visibilidad, hay mucho calor. Ustedes lo saben, el calor, cuando nosotros nos exponemos a calores muy elevados, bueno, pues el nivel de estrés que nosotros se genera es muy alto. Entonces eso a veces lleva a que nosotros trabajemos con premura. Vamos a apurarnos porque el calor está tremendo, y ese vamos a apurarnos pues nos lleva a veces a cometer errores que al final se reflejan en un accidente. Este factor es el causante del 8% de los accidentes en las tareas de izajes de carga o de levantamientos de carga, ¿verdad? Entonces vemos el 86% es el error humano, el 8% son las condiciones ambientales y el 6% son cuestiones mecánicas de nuestros equipos. Ahora, cuando nosotros usamos equipos para levantamiento de cargas, estos equipos normalmente, ¿verdad? Dependiendo el tamaño de estos, pero muchos equipos de ellos manejan sistemas hidráulicos. Y eso es un riesgo que muchas veces nosotros no consideramos, no tomamos en cuenta. Los sistemas hidráulicos pues tienen básicamente 3 riesgos. La presión elevada, ¿verdad? La presión elevada, porque un sistema hidráulico, si ustedes verifican un manómetro, estamos hablando de presiones de más de 40, 50, 100, 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, dependiendo del tamaño del equipo que nosotros estemos utilizando. Entonces, eso es un riesgo. El tener una presión tan alta es un riesgo. A veces, por la misma, el exceso, la falta de mantenimiento en los equipos, pues las mangueras llegan a reventarse. Entonces sale el aceite a alta presión, agarra a una persona y le puede causar daños muy muy severos. O el chicotazo que a veces da o el movimiento que hace la manguera lo golpea, puede provocarle fracturas, incluso puede provocarle hasta la muerte. El chorro de aceite, el aceite está caliente porque está haciendo un trabajo, entonces está absorbiendo temperatura y está caliente. Entonces tenemos la alta presión, tenemos temperaturas elevadas, ¿verdad? Y el tercer riesgo cuando nosotros manejamos sistemas hidráulicos son los retrocesos, ¿sí? De repente se rompió la manguera, pues el cilindro o el gato, como nosotros lo conozcamos, pues va a ser un retroceso, y la carga, ¿qué le va a pasar? Pues la carga se va a bajar, se va a caer, y si nosotros estábamos con una condición insegura cercano de donde está la carga, bueno, pues entonces podemos sufrir un accidente. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que evaluar cuando nosotros realizamos este tipo de tareas. Entonces recuerden 3 tipos de riesgos: humanos, 86% de los accidentes, ambientales, 8% de los accidentes, mecánicos, 6% de los accidentes. Decíamos errores humanos. ¿Por qué se da un error humano? Bueno, primero, la falta de conocimiento, ¿verdad?
ya les dije, podemos ser muy hábiles, muy hábiles, pero no tenemos el conocimiento. Entonces ese es un problema, ¿verdad? Lo que yo acabo de explicar, ok. Vamos a ver que por norma de seguridad los fabricantes de equipos para levantamientos de carga nos dicen, el equipo no lo debes de usar, fíjense bien la palabra que estoy usando, no lo debes de usar a más de 80% de su capacidad. Esto es, la grúa es de 100 toneladas o para 100 toneladas, mejor dicho, ¿verdad? Para 100 toneladas, pues el peso máximo que debieras de levantar con esa grúa para 100 toneladas debieran de ser 80. No debes de rebasar el 80% de su capacidad. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Decimos, pesa 92 toneladas. Pues es para 100. Levántalo. ¿Ok? Lo levantas. La estamos aproximando al límite, ¿verdad? Es como cuando hay un voladero y ustedes van caminando, ¿verdad? Y de repente les dicen, oye, no te acerques tanto que te puedes caer. No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, y se acercan, y se acercan, y se acercan, y se paran en la orilla, ¿verdad? Lo único que están esperando es que llegue una ráfaga de viento, los mueva y los tire, ¿sí? Entonces, en nuestros equipos sucede algo similar, lo estamos aproximando al límite, sí, lo único que estamos esperando es que llegue esa ráfaga de viento, lo manipule, pum, y lo tire, ¿verdad? Entonces, muchas veces la falta de conocimiento es causa de los errores humanos. Por eso, las normas siempre me dicen, capacítate, capacita a las personas. ¿Cuál es su tarea? De banderero, sale, vale. Enséñale todas las señales que tiene que hacer, enséñale cómo tiene que ir señalizando que vamos a avanzar. Todas esas situaciones, ¿verdad? Falta de conocimiento. Recuerden, en la seguridad tiene que haber coordinación. Si no tenemos conocimiento, no puede haber una coordinación, ¿verdad? Entonces, ya dijimos, pues la persona que está operando, que está haciendo la tarea de izaje, pues debe tener su conocimiento teórico y también debe tener la habilidad para saber cómo operar el equipo. Es que mira, yo me he subido con él ahí en la grúa y he visto que le mueve aquí, le mueve acá y así, acá. Sí, pero él sabe hasta qué momento o cuánto lo va a mover, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor él sabe que si llega una ráfaga de viento le va a hacer el efecto péndulo y se pueden presentar ciertas circunstancias, ¿verdad? O sabe que, por ejemplo, la persona a veces estamos con lazos o con cables tratando de direccionar la carga y si se llega a la ráfaga de viento, pues se va a llevar a la persona, la va a arrastrar. Entonces todo eso son causas de los errores humanos. Que un accesorio se dañe, ¿sí? Y provoque la volcadura de alguna grúa, de algún elemento de carga, es considerado como un factor humano, ¿verdad? O sea, si un accesorio se dañó, si un cable se reventó, si alguna horquilla se rompió, es considerado como un factor humano, ya que el operador debe conocer el estado de los elementos de izaje. ¿Qué quiere decir? El operador es el responsable de verificar que su equipo esté en condiciones de ser utilizado. Por eso yo mencionaba en un principio, si un cable se rompe, ok, es responsabilidad de quien lo está operando. ¿Por qué? Porque no hizo la inspección adecuada y entonces no se percató que el cable ya estaba doblado, que los alambritos comenzaron a desprenderse y que eso llevó al final a que se dañara. De repente, ¿verdad? En los estabilizadores, pues vemos fugas de aceite, ¿verdad? Cuando son hidráulicos vemos fugas de aceite y la gente dice, pues es normal, ¿verdad? Normal, siempre tiene la mancha de aceite ahí, sí, pero a cierto punto, ¿verdad? De repente ya vemos que está escurriendo el aceite, no pasa nada. De repente el sistema hidráulico pierde potencia y nuestros sistemas fallan. ¿Fue error de quién? Pues del operador que no verificó
Por eso vuelvo a insistir en este punto, las listas de verificación. Esas listas de verificación son para que nosotros vayamos a los equipos, a las zonas de trabajo y empecemos a tomar datos, no para que ahí en la mesa, en la silla donde no la dan, lo empecemos a palomear y digamos, ya está, aquí está llena mi lista de verificación, nada más la tomamos como un requisito, cuando en realidad no es un requisito, es un método de salvaguardar nuestra vida. Otra causa del error humano, la calificación deficiente del personal. Para hacer este tipo de tareas se tiene que tener habilidades, se tiene que tener conocimientos. Les voy a poner un caso. A veces damos cursos de trabajos en alturas y ya en un curso de trabajos en alturas de determinado tiempo, pues se les da las medidas de seguridad que se deben de usar en las plataformas Jenny, todo esto. Pero eso no quiere decir que ustedes puedan operar una plataforma. Para operar una plataforma ustedes tienen que tomar un curso específico de operación de plataformas. No, es que mira, ya yo he trabajado en muchos lugares donde he visto cómo se manipulan. Es más, ya hasta me he subido a la plataforma, la he manipulado. Ya sé las medidas de seguridad, sí, pero no sabes la operación segura de la plataforma. Sí, no sabes la operación segura de la plataforma. Por ejemplo, vuelvo al caso del YouTube, del Internet. Ahí ustedes pueden encontrar videos donde hay gente en teoría que sabe manipular las plataformas, que de repente van trasladando la plataforma y de repente se pierde el operador. Y dice uno, ¿y dónde quedó el operador? Pues el operador salió volando. ¿Por qué? Bueno, pues porque no cumplió con las normas de seguridad, porque en realidad nada más sabía echarla para adelante y para atrás, pero no sabía conducirla, ¿verdad? Es como cuando nosotros aprendemos a manejar o enseñamos a los niños o a los muchachos a manejar. Bueno, ellos saben acelerar, frenar, cambiar velocidades y todo, pero no tienen la conciencia de lo que es traer un automóvil. Muchas veces por eso se nos pide la certificación o la calificación del personal que va a operar este tipo de equipos, porque aparte de saber echarlo para adelante y para atrás, de subir, bajar y hacer maniobras, debe tener la conciencia de lo que él está haciendo y debe tener la conciencia que cualquier mal movimiento puede costarle la vida a él o a otras personas. Entonces decíamos, la calificación deficiente del personal, ¿sí? Deben de tener las certificaciones adecuadas. Para esto pues deben de asistir a cursos y insisto, deben de tener el conocimiento teórico y deben de tener el conocimiento práctico para considerarse como una persona calificada. Un soldador certificado, por ejemplo, ¿verdad? Un soldador certificado no es aquel que sabe echar cordones bonitos, de ala de mosca, de ochos, de puntitos, ¿verdad? Dicen, ay, mira, mis cordones quedan re bien, los somete a un esfuerzo y pum, truena, ¿verdad? No es un soldador calificado. Un soldador calificado es aquel que nosotros le decimos de repente, a ver, ¿qué tipo de máquina tienes? No, pues que una transformador convertidor. Ok, ¿y qué pasa con la máquina transformador? Bueno, pues lo único que hace es subir y bajar el voltaje y el 50% del calor del arco eléctrico me lo entrega en un borne y el otro 50% en el otro borne. Y entonces el de la corriente directa, la corriente directa tiene polaridad, positivo, negativo. El 70% del calor sale en el positivo, el 30% sale en el negativo, ¿verdad? Entonces ya nos está demostrando. Oye, y el 70-18, el electrodo 70-18, ¿qué tipo de electrodo es? Pues es un electrodo de bajo hidrógeno, ¿verdad? ¿Y por qué de bajo hidrógeno? Bueno, porque el hidrógeno en la soldadura cuando se calienta provoca poros. Ok, ¿verdad? Entonces, y el 70-18, bueno, pues 70,000 libras sobre pulgada cuadrada, y el 1 me dice que lo puedo soldar en cualquier posición. Ya no nada más me está diciendo que sabe echar cordones bonitos, ¿verdad? Sino me está demostrando que tiene el conocimiento.
Así, si nosotros ese ejemplo lo trasladamos al operador de grúas, al operador de montacargas, ok, ¿verdad? Mira, pues dicen que para que yo pueda mover un montacargas, si no llevo carga, las uñas deben ir a 10 centímetros del ras del piso. Y que si yo voy a parar mi montacargas, bueno, lo debo de parar, debo de poner el freno de mano, debo de bajar mis uñas, y bajarme por el lugar correcto. No solamente me estás demostrando que tú sabes echar para adelante, para atrás, subir y bajar el montacargas, no, me estás demostrando que sí conoces las reglas de seguridad. Y en el caso del izaje de cargas, así tiene que ser, ¿verdad? Oye, a ver, ¿por qué las normas de seguridad me dicen que el 80% de la carga, ¿verdad? O sea, ¿por qué el 80% de la carga? Pues ya se los platiqué un poquito, ¿verdad? Porque si nosotros nos vamos a 90, 95, lo que estamos acercando es al límite, ¿verdad? A que llegue el punto en que la liga se reviente. Digo, en este caso no es una liga, ¿verdad? Puede ser un cable de acero, puede ser un perno, puede ser un gancho, o algún otro elemento de nuestro equipo, de nuestra máquina. Entonces, por eso sí nos piden las normas muy específicamente. El operario debe de estar calificado, debe de tener el conocimiento tanto teórico como el conocimiento práctico de la manipulación de nuestros equipos, ¿verdad? La falta de conocimiento particular sobre las cuestiones de izaje o sobre los elementos. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos eslingas, ¿verdad? Que le tengo que revisar una eslinga, ¿verdad? Bueno, pues que no esté decolorada, que los hilos no se estén saliendo, que los seguros, los trinquetes, estén en buenas condiciones. Oye, ¿y los ganchos? Bueno, pues a ver, vamos a revisar los ganchos. Muchas veces los ganchos se tienen que revisar hasta con otro metal para verificar que no tenga una fisura interna. No sé si alguno de ustedes ha visto cómo prueban las piedras para los esmeriles. Agarran un pedacito de bronce, de cobre, de latón y empiezan a golpear la piedra. ¿Para qué? Donde la piedra suena diferente, quiere decir que internamente tiene una fisura. Entonces, pues en ese momento la piedra se desecha. En el caso de los elementos metálicos como los ganchos, ¿verdad? Los perros de agarre y todo eso, tenemos que verificar que estén en buenas condiciones, pero todo eso debe saberlo la persona que está operando. En el caso de los cables, ¿verdad? Los cables de acero, ok, pues son de acero, ¿verdad? Pero tienen un cierto límite de carga, de tanto estarse esforzando. Pues llega el punto en que el cable se vence y se puede reventar. Qué bueno que nada más se elongara, ¿verdad? Se estirara. Pero recuerden, llega a su límite plástico y enseguida viene el punto de ruptura. Entonces, esas son las causas de los errores humanos normalmente. Y si ustedes pueden resumir, pues el principal error humano es la falta de conocimiento. ¿Sí? La falta de conocimiento, las fallas mecánicas. Esa frase que está al último, esa frase, bueno, pues la usamos coloquialmente, ¿verdad? Dala hasta que truene, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Oye, fíjate que ya esto está fallando. No importa, tú dale hasta que truene y ya cuando truene lo cambiamos. Pero el detalle es que si un elemento mecánico se daña, seguramente ya dañó otros y nosotros nada más cambiamos lo que vemos. Por ejemplo, tomando otro caso común o coloquial o como ustedes lo quieran llamar, dicen el motor se arrastró, esto es el rotor arrastró sobre el estator, ¿verdad? Y ya lo desarmamos y decimos, caray, mira, el valero, el rodamiento se dañó. ¿Sí? Pues mandamos embobinar el motor, cambiamos los rodamientos
y ya estuvo. No, espérame, el que se haya dañado el rodamiento muy seguramente quiere decir que la tapa también ya está dañada. Nosotros volvemos a montar sin verificar la tapa y se vuelve a dañar el motor, porque tengo ya otro elemento dañado. Voy a poner otro caso, las cadenas de transmisión. A veces dicen, oye, fíjate que la catarina o el sprocket ya está todo desgastado. Ah, pues cambia la catarina, ¿no? Tienes que cambiar la catarina y la cadena, porque lo que desgastó a la catarina fue la cadena. Entonces tienes que cambiar todo. Lo mismo aquí, dale hasta que truene, ¿ok? Dale hasta que se dañe, dale hasta que aguante. Sí, pero cuando llegue al punto en que esto ya no aguante, seguramente ya dañó otros elementos, y eso es lo que nosotros muchas veces no nos percatamos. Ya dañó, sí, se dañó algún gancho, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué se dañó el gancho? Seguramente el sobreesfuerzo que hizo ese gancho también dañó una eslinga o también dañó un cable, ¿verdad? Entonces tenemos que revisar, y esa frase de dale hasta que truene, pues no debiéramos de usarla, ¿verdad? Y mucho menos en este tipo de maniobras, en este tipo de trabajos, donde el riesgo pues es muy, muy elevado. La ausencia de datos para el mantenimiento. Oye, el instructivo, el manual, no, pues ya este equipo tiene 60 años, ¿dónde voy a agarrar el manual? Híjole, pues si ya tiene 60 años el equipo, cuidado, ¿verdad? Cuidado en cómo lo estás utilizando, porque eso ya es un factor de riesgo, eso ya incrementa el factor de riesgo. Entonces, si los equipos ya son muy antiguos, pues mayormente debemos de meterlos a un plan de mantenimiento más riguroso y a un cambio de piezas críticas más rigurosas. Por eso, otro de los documentos que se nos pide en estos casos son los mapas de riesgo. ¿Okay? Yo manejo una plataforma. Sí, bueno, okay. A ver, de la plataforma, ¿cuáles son los puntos de riesgo? Ah, bueno, pues el sistema hidráulico es un punto de riesgo, okay. Lo identifico en mi mapa de riesgos. El sistema eléctrico es otro punto de riesgo, okay, lo identifico. Las soldaduras, okay, identifico los puntos de riesgo. Los mapas de riesgo son bien útiles para que nosotros tengamos la certeza de que nuestros equipos están trabajando en las condiciones adecuadas. A veces la falta de información técnica nos lleva a no dar el mantenimiento adecuado y a poner en riesgo a nuestros equipos. Algo bien común, ¿verdad? Aquí en México no se da, se da en otros países, en otras latitudes. Híjole, fíjate que se rompió el perno. Ah, pues vete allá al taller de Chanito de la esquina y dile que te fabrique el perno. A veces no lo fabrican hasta con el desgaste, ¿verdad? Quiero uno igual a hasta con el desgaste. ¿Cómo le hacen para poner el desgaste? No sé, pero a veces hasta con el desgaste no lo hacen. Y resulta que pues el perno llevaba un tratamiento térmico y él me lo hizo de un acero 1018, que es un bajo, o lo que nosotros conocemos como cold roll, ¿verdad? Un acero de bajo contenido de carbón. Y resulta que el perno llevaba un tratamiento para que resistiera el desgaste. Entonces, ¿qué va a pasar con el perno que yo mandé a hacer con Chanito? Pues se va a desgastar rápidamente, pero ese no es el problema. El problema es que ese perno va a desgastar otras cosas. Entonces, vamos a ir dañando nuestros equipos progresivamente. ¿Todo por qué? Porque nosotros estamos haciendo las reparaciones en talleres que no están calificados. A mí me ha tocado, por ejemplo, de repente le digo, oye, fabrícame esta flecha, ¿verdad? Y me la fabrican y de repente cuando ya queremos meter los rodamientos, los valeros, pues no entran, ¿verdad? ¿Y qué ajuste le diste? Pues el ajuste de valero. ¿Y qué es el ajuste de valero, verdad? No, pues tal medida, no, espérate tantito, pues, si yo meto el valero o el rodamiento a esa medida, pues ya no va a girar. Entonces, si nosotros estamos hablando de equipos de alto riesgo, que por lo tanto las reparaciones o las refacciones tenemos que comprarlas en lugares que tengan una certificación o una cierta
calificación. Recuerden, ¿por qué? Porque no es la bomba de la casa, ¿sí? No es la bomba de la casa. La bomba de la casa se quema y me quedo sin agua y no me baño y pues hasta ahí quedó el error. El problema es que en este tipo de equipos se rompe el perno, se cae la carga y entonces ahí ya valimos, ¿verdad? Hay pérdidas humanas, materiales, y de todo tipo. Otra de las razones por los cuales se presentan las fallas en los materiales o mecánicas, bueno, pues el uso de equipos que ya son muy, muy viejos. Ustedes saben, mientras más tiempo tenga el equipo de estar trabajando, más problemas nos da, ¿verdad? Y eso nosotros lo podemos ver si lo trasladamos a nuestra vida diaria en los automóviles. Los automóviles, pues mientras más años tienen ya de servicio, aunque estén muy, muy bien cuidados, pues ya las piezas están desgastadas y cada rato, ¿verdad? Hay que estarle metiendo una lanita. Lo mismo pasa en nuestros equipos, entonces tenemos que cuidar esos aspectos. La manipulación de los elementos de izaje, ¿verdad? Tenemos que aprender, decíamos, tenemos que aprender, oye, ¿cómo se pone esto? ¿De dónde a dónde entra? A veces, ¿verdad? La gente no se percata que algunos pernos son cónicos o algunos seguros son cónicos y los quieren meter y dicen no entra, y el otro agarra y dice pues con el martillo mételo, y ahí está el otro, ¿verdad? Dándole con el martillo. Y son cosas que a lo mejor a ustedes les suenan ilógicas, pero son cosas que nosotros vemos, ¿verdad? Vemos que la gente de repente no tiene el conocimiento, no tiene el sentido de observación de las cosas y entonces manipulan de una forma que no es la correcta, ¿sí? Y eso pues obviamente nos puede llevar a que nosotros podamos ocasionar un accidente. Las condiciones ambientales o situaciones ambientales poco favorables. Está lloviendo, sí, pero urge esto, urge, échale, ¿verdad? Ahorita terminamos rápido. Hoy hay mucha neblina y no se alcanza a ver, no importa, lo hacemos con cuidado. Eso de hacemos con cuidado, pues es algo bien, bien peligroso, bien riesgoso, porque bueno, pues se pueden presentar golpes, se pueden presentar choques con algo que nuestro rango de visión no lo alcanzó a percatar. Entonces también tenemos que cuidar las condiciones ambientales, que son el otro factor. Recuerden, provoca el 8% de los accidentes dentro de los trabajos de izaje. Algo que nos es bien, bien importante, ¿verdad? Nos dice un equipo, ¿verdad? Accesorios de izaje y un operador certificado, ¿verdad? Aumentan el riesgo de accidentes. ¿Qué quiere decir? Que un equipo en mal estado, accesorios de izaje en mal estado y un operador no certificado son factores que nos van a aumentar la probabilidad de sufrir un accidente. Por eso nuestros equipos deben de estar certificados. Es que mira, esa plataforma, tenía yo una camioneta, ¿verdad? Tenía yo una camioneta y tengo un cuate que es re bueno para la hidráulica y para soldar y todo eso. Y mira, me hizo ahí mi equipo de izaje, ¿verdad? Ahí tengo un bracito que baja y sube cosas. No está certificado, por lo tanto tiene un riesgo. Vaya usted a saber de en dónde compró los accesorios que le puso, ¿verdad? Y si eso le unamos que nosotros, porque hemos visto cómo subimos y bajamos un brazo hidráulico con las palancas, ya nos creemos expertos en maniobras, pues ya la acabamos de fastidiar, y lo más probable es que el resultado de la suma de todo esto sea igual a un accidente, ¿verdad? Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros para cuidar la seguridad en los sistemas de izaje? Lo primero es darle mantenimiento a los sistemas, ¿verdad? Es bien importante dar el mantenimiento adecuado
a los sistemas. Oye, es que tengo que lubricar estos elementos. Sí, ¿con qué los vas a lubricar? ¿Verdad? No le vas a embarrar cualquier tipo de grasa, no le vas a embarrar cualquier tipo de aceite. Oye, es que necesitamos cambiarle el aceite al sistema hidráulico. Sí, pero verifica cuál es el tipo de aceite que lleva tu sistema hidráulico. No le vayas a poner el mismo que lleva tu carro, ¿sí? En la dirección hidráulica, ¿verdad? Y esto ya les dije, son cosas que suenan así como que ilógicas, pero son cosas que suceden. De repente la gente me dice, oye, es que fíjate que le cambié el aceite al equipo y yo siento como que baja y sube más despacio. ¿Qué? A ver, ¿dónde está el manual? Aquí está el manual. Ah, mira, es que el aceite hidráulico que llevaba tiene tales características. ¿Y cuál fue el que le pusiste? No, pues este. Es que no es el mismo, ¿verdad? Pero es hidráulico, sí, pero no es el mismo. Ustedes saben, hay aceites hidráulicos de diferentes viscosidades, ¿verdad? ¿Qué es la viscosidad? Pues la velocidad con la que se mueve el aceite. Entonces, si yo pongo un aceite de más o menos viscosidad, pues lo que estoy haciendo es que los equipos se muevan más o menos, ¿verdad? Más lento o más rápido, ¿sí? Entonces, por eso nos dicen, dale el mantenimiento adecuado a los sistemas de izaje, ¿sí? No le des el mantenimiento así nada más porque pues, se me ocurrió, ¿verdad? Dice, cuida y capacita al personal que opera el equipo de izaje. Cuídalo, o sea, cuídalo, dale el equipo de protección personal adecuado, dale los zapatos adecuados, zapatos antiderrapantes, zapatos que traigan casquillo, dale la ropa adecuada, ropa cómoda, dale su casco, sus lentes, tapones, los guantes adecuados, que no se suba a su grúa o a su equipo móvil con unos guantes de carnaza que no puede ni siquiera doblar las manos. Cuida a la persona y capacítala en la operación del equipo, ¿verdad? Es que no, mira, es que él es bueno para echar para adelante y para atrás los camiones, sí, para los camiones, pero pues cuántas veces, por ejemplo, ¿verdad? Hemos visto o hemos escuchado los casos del cuate que es bueno para manejar, ¿verdad? Y trabajó en ADO, en ETN, en Ómnibus de México, y se sube a un camión de volteo y lo primero que haces al subir la caja es chocar con los cables eléctricos o tumbar la mitad de la casa. Era bueno para manejar, pero no se capacitó en los movimientos que requiere un camión de volteo. Y digo, y pongo este ejemplo, pero así a veces nos pasa cuando nosotros ejecutamos este tipo de trabajos. Establece un sistema seguro de trabajo. Recuerden, orden de trabajo, análisis de riesgo, tanto de la operación que vamos a hacer, y en este caso es también bien importante la de nuestros alrededores, ¿verdad? Y permiso de trabajo y con la firma de todos los involucrados. Todos los involucrados, ¿verdad? Deben de estar en ese permiso de trabajo. Hay que verificar nuestros equipos antes de usarlo, y vuelvo al tema de las listas de verificación. A ver, ¿qué le voy a verificar a mi equipo de izaje? Pues si tiene un sistema hidráulico, que no tenga fugas hidráulicas, que los medidores sirvan, ¿verdad? Que el sistema de calefacción del aceite esté funcionando, que por ejemplo los estabilizadores, que las bases estén en buen estado, ¿sí? Que no haya fugas de aceite. Si tiene algunas soldaduras, revisar las soldaduras, revisar que los tornillos no estén flojos, el estado de los cables, el estado de los ganchos, de las eslingas, dependiendo los elementos que nosotros estemos utilizando, pero siempre tenemos que verificar todo en nuestro equipo. Una vez que nosotros ya hicimos estas revisiones, bueno, pues ahora tenemos que asegurar la carga, y para eso, bueno, pues nosotros tenemos que verificar primero que la carga tiene las dimensiones adecuadas de acuerdo al equipo que nosotros vamos a utilizar, y una vez que nosotros ya hicimos esta verificación, pues tenemos que verificar que el equipo tiene las condiciones, ¿verdad? Y tenemos que confirmar que nuestro equipo es para la carga
adecuada, ¿verdad? Un procedimiento seguro de trabajo, ¿sí? Un procedimiento seguro de trabajo, recuerden, todo esto debe de ir de acuerdo a procedimientos. Es que yo ya tengo mucha experiencia, ya he levantado 5,000 veces una carga. No importa de hoy en día, si no es que ya se los han pedido, ¿dónde está tu procedimiento de carga? ¿Dónde está tu procedimiento seguro de carga? ¿Verdad? Entonces aquí lo primero que tenemos que verificar es que el equipo que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad?, permite elevar, trasladar y bajar la carga de manera segura. Debe de cumplir esas 3 condiciones: elevar, trasladar o transportar y bajar la carga de una manera segura. Nosotros tenemos que verificar eso antes de que nosotros queramos hacer algún movimiento. Algunos riesgos asociados a esta maniobra, bueno, pues el primero es la caída de las cargas. Y aquí a veces aplicamos técnicas muy sencillas, hasta como los 5 porqués, ¿verdad? ¿Por qué se cayó la carga? Porque se reventó la eslinga. ¿Por qué se reventó la eslinga? Porque no era de la capacidad adecuada, ¿verdad? Encontramos la raíz del problema. O pongo otro ejemplo: ¿por qué se cayó la carga? Porque se reventó el cable. ¿Por qué se reventó el cable? Porque no lo revisó el operador. Rápidamente podemos encontrar la raíz del problema. Entonces, al encontrar la causa raíz, yo en mi procedimiento debo de poner: inspeccionar la eslinga antes de utilizarla, inspeccionar el cable antes de utilizarlo. Otro ejemplo, ¿verdad? Dice: atrapamientos entre la carga y alguna pared, alguna baranda. A ver, ¿por qué se quedó atrapado? ¿Verdad? O sea, ¿por qué se quedó atrapado? Porque estaba entre la carga y la pared. ¿Y por qué estaba entre la carga y la pared? Porque quería manipular manualmente la carga elevada y direccionarla o acomodarla en un punto específico. A ver, espérame tantito, no lo debía de haber hecho así, ¿verdad? Debimos de haber tenido cuerdas, lazos o cables con los cuales desde un punto específico nosotros jalamos la carga, la colocamos y entonces la persona que está operando la puede bajar sin ningún problema. ¿Por qué se quedó atrapado? Porque no usó las técnicas adecuadas. Entonces, en mi procedimiento de trabajo, para colocar las cargas o para acomodar las cargas cuando están elevadas, tenemos que usar tales elementos, ¿verdad? Entonces, son como nosotros podemos ir disminuyendo los riesgos en este tipo de trabajos. Accesorios de izaje que están golpeados o que golpean contra algún objeto. Decíamos, esto sucede normalmente cuando el operador no tiene la visibilidad. Por ejemplo, hay mucha neblina, está lloviendo, no tiene la visibilidad adecuada, entonces empieza a golpear algunas otras partes o a los alrededores de donde estamos haciendo la carga. Pues daños a las propiedades, ¿verdad? A veces tiran paredes, tiran postes, un sinnúmero de cosas por no analizar correctamente, ¿verdad? Nos dicen que todas las personas que intervengan en el procedimiento de izaje, que puede ser el supervisor, el operador del equipo de izaje, de la grúa o del camión que nosotros estemos usando, del elemento que estemos usando, el aparejador y el banderero, ¿verdad? Todos ellos deben de tener las competencias para realizar esta tarea. Mira, ponte ahí con este lazo, si ves que la carga se está girando, tú le jalas, ¿verdad? Pero resulta que la persona, suena ilógico, pero sucede, la persona no sabía ni cómo pararse para jalar la carga. Entonces se para con sus 2 pies juntitos, la carga se mueve y lo arrastra. No tenía el conocimiento. El banderero, oye, le está haciendo señales el operador de la grúa, y el banderero
ni sabe qué le están diciendo. Entonces, todos los que participan en estas tareas deben de saber de qué se trata. También nos dicen que, bueno, todas estas personas, ¿verdad?, deben establecer el plan de izaje. Esto es, a ver, supervisor, me junto con el operador de la grúa o del equipo que vamos a usar para el izaje, también con el aparejador, con el banderero, y entre todos vamos a planear cómo vamos a hacer la tarea, ¿verdad? Nada de que llega alguien y dice, no, mira, es que lo vamos a subir, le vamos a hacer. A lo mejor les ha tocado, ¿verdad?, que de repente llega don Sabio y les empieza a dar indicaciones y resulta que don Sabio no se había dado cuenta que había 3 carros ahí. Entonces, pues si se me cae la carga, se va a caer encima de esos 3 carros y son 3 BMW, ¿verdad? Entonces me va a salir más caro pagar los carros que lo que voy a cobrar por la maniobra. Entonces, también entre todos los que vamos a intervenir, tenemos que hacer ese plan para hacer la tarea de izaje. Ahora es fundamental, la norma nos dice, es fundamental que nosotros cuando vamos a hacer una tarea de izaje hagamos un AST, un análisis seguro de trabajo, ¿verdad? El análisis seguro de trabajo, o en otras palabras, el análisis de riesgos, visualizando la tarea y visualizando nuestros alrededores, ¿sí? Y también recuerden, hay factores humanos, factores de trabajo. A lo mejor ese día el operador no trae el pulso fino, ¿verdad?, porque ayer se fue a festejar algo y hoy no trae el pulso fino. Entonces eso nos va a llevar a que nos cueste un poquito más trabajo hacer nuestra tarea, ¿verdad?, o incluso a ponernos en mayor riesgo. Por eso nos dicen, tienes que hacer un AST, un análisis seguro de trabajo. Recuerden, antes de operar un equipo, nosotros debemos inspeccionar todos los controles, todas las palancas, sube, baje, izquierda, derecha, estabilizadores bien, ¿verdad? Si tenemos hongos de seguridad, que funcione el hongo de seguridad, el sistema de frenado, los sistemas de elevación, todo lo debemos de utilizar antes, o los debemos de probar antes de que nosotros vayamos a utilizar el equipo. No vaya a ser que a la hora en que nosotros estamos trabajando nos falle algo y entonces pues ahí ya se nos va a complicar, ¿verdad?, nuestra maniobra. También el operador, esta es función del operador, ¿verdad?, que deben de inspeccionar que la carga que va a mover, que va a manipular, no vaya a estar fija a algo, ¿verdad? A veces, por ejemplo, hay que levantar tanques, desinstalar tanques y resulta que pues por ahí a alguien se le olvidó quitar la tuerca de algún perno o de algún tornillo con el cual está sujeta a la base, ¿verdad? Entonces, pues en el momento en que la grúa lo levanta, pues se va a llevar todo lo que tiene en el camino, pero cuando la tuerca salga desprendida, pues puede golpear a alguien y provocar un accidente, ¿verdad? También es importante que nuestros equipos, bueno, pues en lo posible estén sobre superficies estables y bien niveladas y firmes, porque hay veces los colocamos, bajamos los estabilizadores y en el momento en que empezamos a hacer la maniobra, alguno de los estabilizadores, ¡pum!, se entierra en el piso. ¿Qué quiere decir? No tenía la suficiente resistencia el punto donde nosotros lo estamos colocando. A veces, bueno, pues ¿qué hacen la gente que ya tiene mucha experiencia? A los estabilizadores les pone algún elemento que amplíe la zona de contacto y eso, bueno, pues disminuye un poquito la presión que se está ejerciendo sobre el terreno, pero siempre tenemos que verificar esos puntos. También algo muy importante, ¿verdad?, que nosotros debemos de hacer pruebas extendiendo completamente los estabilizadores y colocándolos de forma correcta. Es que nada más lo saco un poquito, no lo saques un poquito. Si traen cierta longitud es porque se requieren y eso le va a dar mayor estabilidad a nuestro proceso de izaje.
Recuerden, la carga que nosotros debemos levantar no debe de ser de más del 80% de la carga para la cual el equipo fue diseñada. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? Bueno, pues en la placa de datos de nuestros equipos, ¿verdad? Ahí muchas veces dicen, es que pintamos el equipo y la placa, pues ya también la pintamos, ¿verdad? O fíjate que pues vi que se estaba levantando, ya se le había caído un remache y pues ya la acabé de quitar para que no anduviera ahí colgando. Bueno, pues, le acabas de quitar parte de la vida útil a tu equipo, ¿verdad? A lo mejor el operador ya tiene muchos años con ese equipo y sabe que su capacidad es de 50 toneladas y él sabe que nada más puede levantar 40, pero si llega otra persona, bueno, pues tendría que buscar, preguntar para poder saber estos datos, ¿verdad? También algo muy importante, ¿sí? Decíamos, se debe de maniobrar hasta el 80% de la capacidad de las cargas. Y vuelvo a poner el mismo ejemplo. El velocímetro del auto, 220 kilómetros por hora. Córranlo ustedes 3 días, 4 días a 220 kilómetros por hora y va a empezar a parecer sonaja, va a sonar por todos lados, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues si nosotros decíamos, rebasamos estos límites, lo que vamos a hacer es vamos a estar sobrecargando nuestros equipos hasta el punto en que, bueno, pues se va a dañar y pues si se daña en el momento en que todavía no tenemos carga, pues qué bueno, pero si se daña en el momento en que tenemos una carga y la carga se nos cae, pues ya nos ponemos en peligro nosotros mismos y ponemos en peligro a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, se nos pide también, recuerden, esto es seguridad eléctrica, ¿verdad? Recuerden, tanto la NOM 029 como la NOM 9, como la 33, como la 31, y en este caso las normas de izaje nos dicen que la distancia mínima que debe de haber entre el equipo que nosotros estamos manipulando y líneas energizadas es de 3 metros. Eso es lo mínimo que debe de haber para evitar un arco eléctrico o una descarga eléctrica. También se nos pide que nosotros al momento de levantar las cargas, bueno, pues primero hagamos un levantamiento a lo mejor de 10 centímetros, ¿verdad? Sobre el nivel del piso, mantengamos ahí un poquito la carga para ver si el sistema soporta la carga que nosotros estamos manipulando, porque hay veces, por ejemplo, que agarramos y ¡pum!, levantamos la carga, la empezamos a mover y cuando nos damos cuenta, nuestra grúa, nuestro camión ya se fue de lado porque no soportaba esa cantidad de carga, ¿verdad? Es que se veía fuerte el camión, pues sí se veía fuerte el camión, pero no resistió. Suministrar el equipo de protección personal adecuado y necesario para las maniobras que nosotros estamos utilizando: zapatos, ropa, chaleco, casco, lentes, tapones, guantes, ¿verdad? Todo ese equipo debe de ser suministrado para las personas que participan en este tipo de maniobras. Siempre que nosotros vamos a mover una carga, es necesario que antes de que hagamos el movimiento nosotros hagamos un recorrido para verificar, ¿verdad?, que la ruta por donde nosotros vamos a llevar esa carga pues sea la adecuada. Si no, a veces llegamos y decimos, ¿y aquí cómo vamos a pasar si no cabemos?, ¿verdad? Alguna vez a nosotros nos pasó, ese caso nos pasó al equipo donde yo trabajaba, ¿verdad? Íbamos a bajar un montacargas, y pues ya lo compraron, ¿verdad? Y todos bien emocionados porque teníamos un montacargas nuevo, y resulta que a la hora en que lo íbamos a bajar del transporte, pues no cabía en la puerta por donde lo íbamos a meter, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por no hacer las verificaciones. Para que no nos pase eso, pues tenemos que hacer recorridos. También nosotros siempre vamos a tratar de mantener la carga suspendida solamente el tiempo necesario,
¿verdad? Es que, oyes, fíjate que pues vamos a analizar todo esto. Espérame, eso lo hubieras analizado antes de levantar el tanque. Ya que el tanque está ahí elevado, pues ya no lo analices nada, ya tienes que moverlo porque el tanque tiene que estar suspendido el menor tiempo posible, porque recuerden, estamos hablando de fierros, estamos hablando de cables, los fierros y los cables no tienen palabra de honor. Entonces posiblemente yo lo tenga suspendido 10, 15 minutos, estoy llegando al límite plástico del acero o del cable o de la eslinga y se rompe, y todo fue porque yo lo tuve suspendido, estuve sometido a carga más tiempo del que debía. Por eso toda la planeación se debe de hacer antes. Una vez que vamos a empezar el movimiento, es el movimiento y se acabó. Nada de que, a ver, espérame tantito, voy a ver por dónde paso, espérame tantito. No, ya todo eso tuvo que estar planeados. Siempre que nosotros tenemos la carga elevada y la vamos a mover, pues los movimientos tienen que ser lentos para evitar el movimiento péndulo. Si nosotros a la carga que era de 5 toneladas, por ejemplo, le anexamos movimientos, eso multiplica la carga y puede hacer que nuestros elementos se venzan. A lo mejor ustedes han escuchado, les dicen, a ver, los andamios colgantes. ¿Te vas a subir al andamio colgante? Sí, ok. Párate, haz tu trabajo, pero no vayas a brincar, ¿eh? Y la gente dice, ¿por qué no? Pues ya me aguantó, mira, hasta le hacen, mira, se le brincan, no, espérame tantito, lo está sometiendo a un sobreesfuerzo. Entonces, en ese momento, el andamio colgante se puede vencer y tú vas a ir a dar quién sabe a dónde, porque no traes arnés, ¿verdad? En el caso de las tareas de levantamiento de cargas sucede algo similar. El menor movimiento que pueda tener la carga en elevación es mucho mejor, porque si no, vamos a aumentar los esfuerzos y nuestros equipos pudieran dañarse. Por eso también la recomendación de no más del 80%, ¿verdad? Siempre decíamos, cuando nosotros necesitamos acomodar una carga que está elevada, bueno, pues vamos a tratar de usar algunos ganchos, algunas cuerdas, algunas guías para poder colocarla en la posición correcta, y no que a veces se acerca la gente, ¿verdad? Y le empieza a empujar. Como está elevada, dicen, mira cómo si la muevo. No, si la mueves. El problema es que si se revienta algún cable, alguna eslinga, pues te va a golpear y pues la carga sí aguanta, pero tú un trancazo de ese tamaño, pues posiblemente no lo aguantes, ¿verdad? Siempre la persona que va a estar asignada como el banderero, el señalador, ¿verdad? Tiene que estar bien reconocida por el operador, ¿verdad? Tienen que tener una buena identificación, tienen que tener contacto directo una sobre de otra, y obviamente solamente va a obedecer las señales de el operador. A veces llega otra persona, no, es que deberías de hacer, no, es que, no, espérame, yo solamente obedezco las señales de el operador y el operador mis señales. Por eso tiene que haber buena comunicación. En los procesos de izaje, ¿verdad? Yo creo que está por demás mencionarlo, pero es como en los montacargas, ¿verdad? De repente se les dicen, oye, en el montacargas solo tiene que ir una persona, y de repente vemos 2 o 3 personas que van ahí arriba del montacargas. En los procesos de izaje igualmente son para manipular cargas, pero hay veces dicen la gente, déjame, voy aquí atrás en la plataforma, o me subo para que no me cueste trabajo subirme a la plataforma y desamarrar las eslingas, o desatorar los ganchos o los cables. No, espérame, ya se movió la carga, se puso en el lugar, sí, entonces ya vas tú y haces tu trabajo. Tú no tienes por qué transportarte junto con la carga, ¿verdad? Siempre es importante, bueno, que pues la distribución de las cargas siempre sea la misma en todos los puntos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de que las cargas tengamos que poner las eslingas, los cables a diferentes ángulos, bueno, pues tienen que ser repartidas homogéneamente para que no haya ningún sobreesfuerzo en ningún punto.
izajes que se consideran como izajes críticos o levantamiento de cargas críticas, ¿verdad? Aquí es bien importante que nosotros identifiquemos cuándo un levantamiento de cargas, cuándo un izaje se vuelve crítico, y vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando la carga total del izaje excede el umbral, o sea, el 80% de la capacidad de la carga de la grúa. Oye, es que nada más es una vez que vamos a levantar, en lugar de 80, 87 toneladas, ¿ok? Pero recuerda, ya es un izaje que se volvió crítico, ya es una maniobra donde pudiera presentarse un daño repentinamente, por lo tanto debemos de prever, ¿verdad? También la capacidad de carga es rebasada. El izaje de personas en una canastilla. A veces, bueno, pues tenemos que levantar a las personas en una grúa, por el tipo de trabajo que está haciendo. En ese momento, aunque tenemos muy poca carga, el hecho de que haya una persona en la canastilla ya se vuelve un izaje crítico. También en algunas operaciones que involucran más de una grúa o más de algún elemento de una unidad móvil, ahí la coordinación tiene que ser muy precisa, porque si de repente fallamos en la coordinación, recuerden las presiones que estamos utilizando, si es que son grúas hidráulicas, o la tensión de los cables, si es que usamos los Grinch, ¿verdad? O los malacates. La tensión en los cables es muy grande, y si de repente no llevamos la coordinación adecuada, eso aumenta el esfuerzo y pudiera provocar algún accidente, ¿verdad? Otro de los casos donde el izaje es crítico, ¿verdad? Es donde yo tengo solamente un único elemento de izaje, ¿verdad? Y bueno, pues pudiera dañarse, y pues el daño sería irreemplazable, ¿verdad? O sea, se dañó un engrane, por ejemplo, ¿verdad? Ok, se dañó el engrane y luego la carga está ahí arriba, ¿cómo le vamos a hacer para que siga el movimiento? Entonces ahí ya se vuelve un izaje crítico. Tendríamos que hacer otra maniobra para poder soltar la carga de esa grúa, trasladarla a otra y bueno, hacer muchas cosas. Los elementos que estamos usando, ¿verdad? Están siendo removidos de una estructura, como el caso que vemos aquí, ¿verdad? O sea, tenemos una estructura, vamos a quitar una parte de un puente, por ejemplo. Bueno, eso se vuelve un izaje crítico, porque tengo puntos fijos y yo a esos puntos fijos les voy a quitar una parte o un complemento de ellos. También se vuelve crítico el izaje cuando estamos cerca de líneas eléctricas. Recuerden, las normas nos indican 3 metros, pero a veces eso no se puede cumplir, entonces nosotros tenemos que buscar la manera de mitigar ese riesgo. A veces se usan mantas para cubrir los cables y evitar que haya un arco eléctrico entre las partes metálicas de las grúas y los cables, ¿verdad? Entonces es otro izaje crítico. Y también un izaje crítico es cuando los espacios donde vamos a hacer la maniobra, bueno, pues son espacios muy reducidos. Una vez que nosotros finalizamos las maniobras de izaje, bueno, pues se debe, ¿verdad?, retirar todos los accesorios, todos los materiales, inspeccionamos el área de trabajo que quede limpia y ordenada, ¿sí? Y bueno, pues todo esto tiene que ver. Y algo muy muy importante, cuando nosotros terminamos de hacer nuestra tarea de izaje, bueno, pues tiene que haber una retroalimentación, ¿verdad? Una retroalimentación, a ver, ¿qué hicimos bien y qué hicimos mal en este tipo de tareas? ¿Para qué? Para
mejorar nuestros procesos de levantamientos de cargas. Esto es bien importante. Hay veces que terminamos la maniobra, echamos todo en la grúa, en el camión, donde sea, y vámonos porque ya son las 4:30, ¿verdad? Y pues al siguiente día nos vamos a la siguiente maniobra y al siguiente a la siguiente maniobra, y estamos cometiendo los mismos errores en todas nuestras maniobras. Entonces es importante tomarnos ese tiempo para revisar qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que hicimos mal en nuestras tareas, y así poder tener ese proceso de mejora continua. Recuerden que estamos hablando de seguridad, y hay algún punto bien importante en este tipo de tareas. Nosotros tenemos que aprendernos el lenguaje de señas, ¿verdad? Que si nosotros vamos a girar, o sea, el que está señalándole al operador, que si de repente vamos a remover, que si vamos a bajar el gancho, que si vamos a subir el gancho, ¿verdad? Todas estas señalizaciones, toda la persona que participa en una tarea de izaje tiene que conocerlas. Estos son algunos ejemplos, ¿verdad? No es todo el lenguaje que se usa. Por ejemplo, aquí tenemos 4 señales, aquí tenemos otros 4 señales, ya son 8, aquí tenemos otras 6, ya son 14 señales, aquí tenemos otras 4, ya son 18, y no quiere decir que sean todas, existen algunas otras, pero es importante que todos los que participan en una tarea de levantamiento de cargas o de izajes, como normalmente se le llama, levantamiento de cargas mecánicas, entonces sepamos este tipo de lenguaje. ¿Por qué? Porque pues yo no le puedo estar gritando al operador de la grúa, ¿verdad? Súbele, bájale, dale a la izquierda, dale a la derecha. No, simplemente con señas nosotros nos vamos a entender. Y de ahí el punto aquel donde mencionábamos, el contacto entre esta persona y el operador debe de ser directo, porque ellos son los que se dan las indicaciones, ¿verdad? Le puedo subir, el otro le dice que sí, ¿verdad? Puedo bajar, sí. Podemos girar a la izquierda, sí. Podemos girar a la derecha, no. Ah, bueno, entonces el lenguaje, ¿verdad?, que se usa en este tipo de tareas. ¿Ok? Pues con esto damos por concluidas nuestras pláticas de seguridad, esperando que bueno, sean de utilidad estas pláticas, con que fueron un poquito rápidas. Esperemos que bueno, dejen algo en nosotros, sobre todo reforzar la concientización de lo que es la seguridad en nuestro centro de trabajo. Esperando, bueno, que pues pasen una buena tarde. Muchísimas gracias por su atención y esperemos vernos pronto por ahí en alguna otra plática de seguridad. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.